Empezamos con el episodio donde vamos a hablar de sustentabilidad y empresas. Es hoy. Es hoy. Estamos acá con Palo, que nos está acompañando para hablar sobre esta temática que nos resulta fascinante. Es Paloma López y Miscos y estamos en Italia, Milán, porque ella trabaja acá. ¿Qué es lo que haces? Contanos un poco de tu recorrido y a qué te dedicas en este momento. Estoy en Milán y trabajo de ESG Manager, que voy a explicar un poco más adelante qué es, pero básicamente me dedico a ayudar a las empresas a integrar temas de sustentabilidad en sus modelos de negocio. Y lo hago en un fondo de inversión, porque ese fondo es propietario de esas empresas y mi rol es ayudar a través del fondo a mejorar los modelos de negocio de esas empresas. Ok, perfecto. Lo entiendo, pero me gustaría saber cómo llegaste a eso. O sea, estábamos en Argentina, nosotros nos conocimos en Argentina hace bastante tiempo atrás. Sé que estudiaste en la UBA, Ciencias Ambientales, sí, muy bien, lo recuerdo, pero también hiciste un máster en Argentina, ¿no? No, en Argentina, Ciencias Ambientales. Ok. En la UBA es una carrera que se hace en la Universidad de Agronomía, en Paternal, y nació un poco con esta idea de queremos ayudar a los ingenieros agrónomos a entender el impacto ambiental de todo lo que es la parte de agronomía, que en Argentina es como una de las actividades más importantes. Y cuando nace este licenciado en Ciencias Ambientales, se buscaba que esa persona fuera como la mano derecha del agrónomo a entender el impacto ambiental y social de toda la parte de la agronomía. Y después evolucionó y empezó a entender que no era solo la agronomía que necesitaba este rol, sino miles de empresas. Y bueno, yo entré en un momento de muchísima evolución de la carrera, pero es una carrera para mí apasionante. Tiene mucho de ambiente, tiene mucho social, tiene mucho de relación con la comunidad local, relaciones con las instituciones, o sea, el rol público. Yo quiero saber algo en específico. Sí. ¿Tenés un momento, una experiencia en particular en donde vos dijiste, wow, me interesa la sustentabilidad, quiero dar un aporte positivo a las empresas? ¿Cómo hubo un momento específico que te acuerdes, una escena, una frase, algo que te dijo alguien en donde decís, bueno, esto me ayudó a hacer el camino donde estoy hoy? Tengo como una imagen siempre muy fuerte, conectada con una experiencia personal que tuve cuando era más chica, tenía más o menos 18, estaba en el último año del colegio, y yo ayudaba en un barrio en las afueras digamos, de la ciudad de Buenos Aires, en todo un aspecto como mucho más social. Pero me acuerdo que cuando entrabas a ese barrio había mucho olor a podrido cuando entrabas y era algo que siempre como me llamaba la atención de dónde viene este olor. Y fue una vez caminando con uno de los vecinos que llegamos como al riachuelo que pasaba por ahí y ellos nos mostraron la cantidad de basura. Realmente no había agua, había basura. Era como un río de basura. ¿Y esa basura era por las propias personas que estaban ahí o era más por desechos de empresas? No, bueno, ellos mismos, como cuando le pregunté a los vecinos, como, che, pero viven siempre así, con esta cantidad de basura, dijo, sí, esto pasa hace 1000, lo que pasa es que viene de arriba y está el polo industrial de Pilar, está el polo industrial, y hablaban mucho de esto, y me acuerdo de esa conversación como que dije, che, acá hay algo que como que no conecta el territorio, ¿viste? Como cada uno está mirando su cuadrado, pero no entendemos que estos ríos nos conectan, que esta basura queda en algún lado. Y creo que ahí me hizo un clic de como, capaz hay algo interesante por hacer acá. Me lo acuerdo así concreto porque nunca había pensado en la basura como un problema, nunca había pensado en los ríos como esa conexión de un lugar a otro. Y cómo también están conectadas por ahí justamente eso, las empresas con la población, con el habitar en un espacio y que no nos damos cuenta, pero cambia nuestro habitar en esta tierra de alguna forma. Re. O sea, en ese momento, te digo la verdad, no lo pensé tan así, como que no estaba empresa, sociedad, como hoy lo veo, pero es verdad que como que hay algo de la responsabilidad que tienen las empresas para gestionar como desde adentro y hacia afuera lo que generan, que es muy interesante. Y creo que se conecta con uno de los conceptos para mí más interesantes de mi carrera, que es todo lo que es externalidad positiva y negativa a nivel económico. Nosotros teníamos una materia que se llamaba economía ambiental, economía política ambiental, y se estudiaba cómo las empresas en realidad y los países y cualquier tipo de actividad económica tiene una externalidad positiva, pero también negativa. Y cómo
digamos, el capitalismo tiene un proceso muy difícil de internalizar esas externalidades, como yo pongo esta basura en ese río, llega otra persona, no me hice cargo como empresa, o sea, no lo internalicé y ahora hay una externalidad negativa que alguien se tiene que ocupar, como ¿quién limpia ese río? Me encanta esto porque me hace acordar un poco a, voy a tirar un concepto bastante antropológico, filosófico, que es de Hannah Arendt, porque ella habla de la banalidad del mal. Entonces, cómo el mal no es hecho por monstruos o personas malas, sino por personas que no miden las consecuencias de sus actos. Tiene bastante que ver con lo que estás diciendo. Como no poder entender que la dimensión como comunitaria o conectada, incluso los gases de efecto invernadero y creo que vamos a entrar ahí en todo lo que es la agenda climática en un rato, pero hay esa concepción de que el ambiente es uno y está todo conectado. Entonces, si Europa hace un esfuerzo por bajar emisiones, pero China no lo hace, estamos igual en un problema. Y esa concepción de no entender que todos estamos conectados y que no lo hacemos de mal, pero que al final como hay un impacto, aunque no queramos, es creo lo que también la sustentabilidad en las empresas trata de cuantificar y hacerse responsable. Bueno, pero creo que ahora tenemos mucha más información desde el punto de vista de los impactos de las empresas, las externalidades de las empresas, y podemos entender que las empresas tienen una externalidad negativa. Por ahí en algún principio no se veía, no era tan claro, era más un gris, pero después de ya un largo trayecto industrial del mundo, podemos decir del mundo capitalista, entendemos que las empresas tienen una externalidad negativa. ¿Cómo trabaja el ESG con respecto a las externalidades de las empresas, las positivas y las negativas? ¿Cómo está relacionado? Y primero, ¿qué es ESG? ¿No? Como para poder entrar en el tema. Bueno, ESG viene de Environmental, Social y Governance, que son como los 3 pilares de la sustentabilidad. Y se conectan con lo que eran los conceptos como más viejos, digamos, más básicos de la sustentabilidad, que tenían que ver con una sustentabilidad económica, ambiental y de la sociedad. Y un poco el link entre estas dos cosas es que uno cuando habla de sustentabilidad, que tiene que ver con la permanencia en el tiempo de una actividad económica o digamos de una raza, etcétera, se habla de sustentabilidad buscando entender cuáles son los pilares que la mantienen sustentable en el tiempo. Y para una empresa, obviamente la sustentabilidad económica es clave, porque si eso no funciona, el negocio no está activo. Pero después es todo lo que hace con la sociedad a nivel de impactos y lo que hace a nivel ambiente. Lo que hizo el ESG es tratar de entender cómo ayudar a los que trabajaban adentro de las empresas a entender cómo aplicar eso. Entonces, cuando uno decía, bueno, pero ¿qué temas tengo que tratar adentro? El ambiental y social eran muy claves, pero el económico uno decía, bueno, pero ya está tratado, ¿no? Como que todo el mundo en una empresa trabaja para que el negocio funcione. Y se agregó esta G, que es la governance, que es un poco como la ética en hacer negocios de forma correcta, transparente. En esa parte se habla mucho de como los derechos humanos, como la governance es hacer bien. Sí, como de alguna forma para mí es como darse cuenta de que toda acción es política. Entonces está buena la palabra governance para decir como, bueno, es una ética, es una política, es una acción. Como hacer un enmarque de las acciones que vamos a tomar sería. ¿Y social qué sería? O sea, ¿qué sería lo social? Bueno, y en lo social trabajamos mucho con 2 caras, una interna a la empresa y una externa, porque, digamos, hay una sociedad que es como esa, digamos, población empresarial, que son tus empleados, y están todos los temas que tienen que ver con diversidad de género, oportunidades de carrera, formación, welfare de los empleados, como todo eso para mí es el pilar social, pero interno. Y después todo lo que es el pilar social externo, entonces el trabajo con la comunidad local, la responsabilidad con tus consumidores, cómo le das un producto seguro, de calidad, que con bajo impacto ambiental, como los consumidores entran en la S, junto con los empleados y la sociedad en general, como la comunidad local. Perfecto, yo lo estoy entendiendo, pero me gustaría entender cómo esto se puede llegar a aplicar dentro de una empresa. O sea, ¿no tenés algún ejemplo que me podrías dar de cómo se aplica esto en una empresa? ¿Se aplica en todas las empresas igual? ¿Se aplica de forma diferente? ¿Cómo es eso?
Eso para mí es la parte más interesante de mi trabajo, creo yo, porque como que cada empresa que llega al fondo es como, bueno, hay una hoja en blanco para escribir qué es la sustentabilidad para ellos y cómo les decís dónde priorizar sus recursos, porque claramente no pueden hacer todo. Entonces, como, bueno, pongamos en agenda los 5 temas ESG que sean más importantes y a veces tenés empresas que dicen, bueno, voy a tener 4 ambiental y 1 social y la G la dejo de lado porque para mí no es tan importante hoy. O están en un momento de la empresa donde la S se toma todo o incluso se balancean. Entonces, por ejemplo, vos te llega una empresa, estás en el fondo de inversiones ahí trabajando y te dice, bueno, Paloma, tenés una nueva empresa que tenés que analizar, sería algo así. Sí. Llega una empresa, por ejemplo, de... Vamos a poner una concreta de ahora del fondo, así es más divertido, porque me parece que llega una empresa que produce zapatos de seguridad para las empresas. Entonces tienen como todos componentes y distintas características los zapatos para ser seguros. Y tienen como la punta de aluminio para que no te cortes el dedo, el antiadherencia, digamos, en la suela y distintas como características que son certificadas. Así que llegó esta empresa al fondo y fue como, bueno, ¿qué se hace? Y ahí empezás a analizar. Y una de las cosas para mí más interesantes de esta empresa es que ellos tienen una planta productiva en Túnez, en África. Entonces es una empresa que, digamos, que vende en Italia, pero principalmente produce allá. Y bueno, y había uno de los temas principales cuando la compramos, que era, hay 4.000 empleados en Túnez, en plantas industriales, produciendo estos zapatos, y con un montón de estándares a nivel social que no son, digamos, los italianos, si queremos, ¿no? Porque había también, y para mí es lo más interesante, que hay como una cosa medio europacentrista, que mira hacia, bueno, esta empresa del África que produce, cómo podemos llevar sustentabilidad ahí con los estándares que sustentabilidad significan en esa comunidad, ¿no? Y mi desafío fue viajar hasta ahí, visitar la planta de producción, conocer esos 4.000 empleados, el 60% son mujeres, jefas de familia, con hijos, y bueno, y había un montón de complejidades que nacían del primer análisis social, que tenían que ver con, por ejemplo, la gente frena solamente 15 minutos para comer. Y mi primera cosa fue red flag, ¿qué está pasando acá? Esto no es welfare, ¿no? Como, porque estos empleados solo 15 minutos. ¿Cuánto se le da generalmente? Bueno, ¿Existe algún tipo de parámetro, de métrica, de welfare en ese sentido? Bueno, la regulación en realidad deja que el empleador defina respecto a las necesidades. Obviamente lo ideal dicen que al menos sea media hora. El tema era que, ¿qué pasó? Ellos tenían 45 minutos hace como 8 años y habían definido que en un momento fueron los propios empleados, incluso las mujeres, a decir que ellos preferían tener momentos de almuerzo, digamos, más cortos y volver 45, digamos, media hora antes a estar con sus hijos en su casa. Wow. Entonces dijeron como, mirá, le fueron a pedir al empleador, en ese momento la empresa no era nuestra, pero les dijeron, mirá, yo 45 minutos con gente del trabajo comiendo no es un tiempo que me interesa, prefiero comer mucho más rápido en mi lugar, porque comen unos sándwiches, algo así al paso, e irme a mi casa media hora antes. Y bueno, y esto fue efectivamente lo que pasó. Y cuando yo llegué ahí, que red flag 15 minutos, todos me explicaron, no, mirá, hicimos una entrevista con las personas, un cuestionario, y nos dijeron que ellos preferían 15 minutos para irse antes. Fue consensuado, digamos, fue consensuado con los empleados. Claro, y entonces fue como, bueno, ¿es sustentabilidad o no hacer estos 15 minutos? ¿Cómo la vemos? Porque al final, como, ¿qué significa? ¿Es poner la regulación primero y decir, ay, bueno, lo ideal es 30 minutos? ¿O poner el deseo de los trabajadores primero que te dicen, mira, yo prefiero comer rápido? Y bueno, y ahí está un poco como, para mí el desafío también lindo de esta profesión, que es la empatía. Entender que uno no puede como dejarse llevar solo por los estándares. Obviamente hay cosas mejores y peores. Lo que estamos haciendo ahora es como todo un proceso de formación hacia lo que es el bienestar de apagar un poco tu cerebro por un rato, comer, tomarte un tiempo de descanso, sos mucho más productivo, pero eso lleva tiempo, es una cultura de trabajo. Y bueno, esto es un ejemplo concreto, volviendo un poco a la pregunta, es un ejemplo concreto de, entramos en el pilar social, entendemos como hay digamos, una planta productiva en Túnez, tenemos 4.000 empleados ahí y el welfare social de estas personas es importante.
tenemos un plan de 3 años para hacer formación a todas estas personas en lo que significa, digamos, manejar la productividad, manejar el bienestar, manejar el descanso, manejar la salud, la seguridad en el trabajo, hablar de diversidad y bueno, distintas actividades que tienen que ver con este welfare social que queremos llevar a esa planta. Este tiene welfare social, perfecto. Y después también, como hay otras 2 métricas que veo que también utilizas mucho, o por ejemplo, que son el ESG, social en la mitad, pero después está el ambiente. ¿Cómo podrías aplicar también el tema ambiental por ahí dentro de este ejemplo o en otro ejemplo, como prefieras? Por ejemplo, tenemos otra empresa que es una empresa de bioestimulantes. Básicamente el bioestimulante es un producto agrícola que se usa para fertilizar en general productos de la horticultura, digamos, todo lo que es fruta y verdura que va al supermercado, tiene un proceso agrícola muy específico y el bioestimulante es un tipo de fertilizante, pero orgánico, que ayuda a la planta, digamos, a crecer mejor y el fruto, digamos, más grande. Es como la papota para las plantas. Más o menos, exacto. Perfecto. Muy bien, ¿no? Y esta empresa de bioestimulantes, por ejemplo, tiene una cosa muy innovadora en su modelo de negocio, que es que ellos empezaron a pensar en bioestimulantes desde un residuo. Ellos están en la zona del Véneto y empezaron a ver que había una problemática porque ahí hay muchas curtiembres que lo que hacen es, tienen piel, digamos, de la vaca y generan cuero. Y en ese proceso productivo había un residuo que era cuando vos limpiás la piel y sale como todo un tejido adiposo de la piel que está como por debajo de todo lo que son los pelos, digamos, la parte más externa, que era súper proteico, pero que terminaba como un residuo. Bueno, esta empresa básicamente lo que hace es recoge, digamos, todo lo que son los residuos de las curtiembres de la zona del Véneto y transforma ese residuo en un bioestimulante. ¿Y qué lograron? Generar esta tecnología que es única en el mundo, está patentada, para poder producir este bioestimulante con la proteína animal que está en ese tejido adiposo que mencionábamos antes. O sea, integraron más todavía la economía circular de la vaca. 100%. O sea, imagínate que vos haces crecer una vaca con un montón de emisiones, esa vaca después va, digamos, a un carnicero, se separa en 1000 pedazos, la parte importante es la carne, que tiene todo un sistema alimentario, pero después la parte de la piel entra, digamos, en lo que es el proceso de las curtiembres, y después las curtiembres separan igualmente ese pedazo graso que tiene todavía la piel y lo producen un bioestimulante, y ese bioestimulante se vende para volver al campo y hacer crecer las plantas. Entonces, como que era 100% circular. Y yo dije, esto lo tenemos que valorizar. ¿Cómo podemos poner una métrica que tenga en cuenta la parte ambiental, pero también la social? O sea, si vos dijeras, bueno, esta empresa no existe en el Véneto, no patentaron esta tecnología, hace 40 años tenés ese residuo dando vueltas en el agua. Y además también el bioestimulante o el estimulante que usaban previamente a esta implementación que se usaba antes, digamos, ¿qué producto reemplazó? ¿Un producto químico? ¿Un producto que porque tenía cierto impacto sobre las plantas? No, que no era exacto. bio? El producto antes era o el fertilizante o el pesticida. Y eso es lo que el bioestimulante viene a decir, como usemos menos pesticida, démosle más nutrientes a la planta y entonces como bajemos la carga de pesticida de la tierra también y de todo el ecosistema. Bueno, así que nada, yo creo que el ejemplo de esta empresa tiene como la parte más linda también de mi trabajo, que es no solo como tener que gestionar un riesgo social, como era el otro caso, sino valorizar un impacto ambiental positivo que no estaba valorizado. Y básicamente lo que hicimos ahí es hacer una huella de carbono del producto completa, cuantificamos las emisiones y demostramos cómo respecto a fertilizantes y pesticidas, en una combinación en un cultivo de solo fertilizantes y pesticidas, en un nuevo cultivo, bajando pesticidas, bajando fertilizantes y poniendo el bioestimulante, digamos, la huella de carbono en el total del ecosistema es menor. Y bueno, eso es un poco cómo se posiciona el producto hoy en el mercado. Un caso de éxito, digamos. Exacto. Perfecto, entonces ahora me gustaría saber una pregunta más para el público en general. Porque no todo el mundo tiene empresas multinacionales o trabaja en fondos de inversiones, pero mucha gente, por ahí la gente más común, sí tiene esta idea por ahí de emprender o de venderse un producto, algo que se inventó. Y me gustaría
por ahí pensar más acerca de cómo estas personas que quieren emprender algo podrían de alguna forma aplicar estos conceptos y estas métricas de ESG dentro de sus emprendimientos. ¿Cómo podrías dar unos parámetros que podrían empezar a utilizar ellos? Y creo que acá el concepto más clave es el concepto de materialidad. Porque la primera pregunta me repasa de amigas que emprenden y todo y me dicen, che, quiero empezar a darle como un tinte de sustentabilidad a lo que hago y yo siempre les digo, primera pregunta es hacete un mini análisis de materialidad y entender dónde están esos 3 puntos más importantes. Ok, ¿qué es el análisis de materialidades? Porque no tengo ni Estamos idea. hablando. Básicamente es un análisis donde vos ponés como toda la gama de factores ESG en la mesa y estudias tu modelo de negocio. Básicamente lo que vos haces y lo que hace toda la cadena de valor. O sea, quién te da los materiales, los servicios, tus residuos, etcétera. Como que pones todo sobre la mesa. ¿Podría ser un análisis de ciclo de vida eso? Todas las instancias del ciclo, no el análisis, pero las instancias. Claro, sí, es entender el ciclo de vida, pero sin mirarlo con un análisis como de impacto de carbono, etcétera. Vos mirás el negocio. Agarremos un ejemplo que me parece más fácil, ¿no? No sé, vendo remeras, ¿ok? Soy una empresa en Argentina, me gusta vender remeras. Yo voy a decirle, bueno, mira, yo vendo las remeras, pero tengo un proveedor que me compra la tela y me hace todo lo que es coserlas y producirlas. Y yo principalmente me ocupo de diseñarlas y venderlas. Entonces, como en mi impacto más directo es una empresa más de servicios, porque yo distribuyo y además diseño, pero no tengo un impacto industrial, pero mi proveedor sí lo tiene, ¿no? Y bueno, y después en tu cadena de valor vos vendés esa remera a través de un e-commerce, tiene una distribución, y esa remera se usa y después termina, digamos, cuando pierde su vida porque está muy gastada, tiene un agujero, o la tiramos a la basura, capaz la donamos para algún proyecto y terminó ahí su proceso. Entonces vamos a ir paso a paso, me gustaría. Tengo una empresa o quiero empezar una empresa de vender remeras, tengo unos diseños hermosos, unos colores alucinantes, encontré mi proveedor. Quiero tener un certificado de sustentabilidad, me gustaría, o por lo menos dentro de mi persona, sentir una conciencia limpia de que estoy haciendo algo que por lo menos no impacta tan negativamente al mundo. ¿Qué tengo que analizar? ¿Tengo que hablar con mi proveedor y preguntarle cosas? ¿Tengo que fijarme cuánto le pago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sí, todo eso, pero lo más difícil es priorizar, ¿entendés? Que eso es lo que hace la materialidad. Es como que, obvio que sustentabilidad en esa empresa va a significar los materiales, el proveedor, cómo trabaja con sus materiales y en términos de energía, residuos, cómo trata a sus empleados. En la distribución va a ser, bueno, cómo moves eso, esta base de, digamos, cuántas son las emisiones detrás de la distribución. Pero en todo eso uno te dice, no sé, es importante las emisiones del e-commerce. Y seguramente si uno hace un análisis de materialidad no va a tener el peso que tiene, como por ejemplo que el algodón, que es el 100% del material de tu remera, venga con algún tipo de certificación de sustentabilidad. Entonces a ese emprendedor yo le diría, mira, cuando tengas que elegir el material, si querés realmente diferenciarte, busca un algodón de Better Cotton Initiative, que es una certificación de algodón, y entonces le das ese plus a tu producto que tenga como esa característica. ¿Todo tu negocio es sustentable? No, empezaste con los materiales. Pero bueno, el análisis de materialidad te dio por lo menos esa primera prioridad para arrancar a laburar. O sea que el análisis de materialidad lo que te da es valorizar dentro de tu cadena de valor cuál es el punto de dolor más grande con respecto a la sustentabilidad. Sí, creo que lo más importante de esto es entender que la materialidad tiene como 2 ejes principales, es como un gráfico de 2 ejes. En uno está los intereses para la empresa digamos, y se hace todo un cuestionario a los empleados, al propietario de la empresa, etcétera. Y después en tu eje, digamos, de la CI está todo lo que es tus stakeholders. Básicamente todos esos grupos de interés que están alrededor de tu empresa, que principalmente son, digamos, tus clientes, tus proveedores, puede ser instituciones públicas. Y para hacer un análisis de materialidad necesitas contactarte con esa gente y decirle, mira, este es mi modelo de negocio, ¿qué es lo que más te interesa a vos? Entonces el cliente te va a decir, mira, a mí me interesa mucho más que el algodón sea sustentable a que el e-commerce venga de
no sé, un data center que es sustentable. Y bueno, y ahí vas a poder empezar a pesar. O sea, ¿qué pesa para vos y qué pesa para tus grupos de interés? Y entonces, en ese cuadrante que queda como a la derecha arriba, vas a tener tus 3 temas donde te deberías focalizar. Ok, es una decisión de prioridades. Tal cual, sí. Tenés un montón de cosas que analizar y a partir de esas es por dónde empiezo a actuar. Sí, eso. Que es lo primero que pongo en agenda. Y hablando de todo esto, también me hace pensar un poco como el análisis de materialidad en esta idea de cómo la empresa afecta y la empresa es afectada de alguna forma. Y esto tiene algo que ver con lo que es el impacto bidireccional. ¿Qué es el impacto bidireccional y qué sería esta cosa del ida y vuelta? ¿Trabajaste en eso? ¿Tenés ejemplos? Entonces, digamos, volvamos al ejemplo de las pieles. La piel al final viene de lo que es el matadero, agarra la piel y empieza su proceso de transformación para hacer el cuero que vos te comprás en una cartera, ¿no? Y en ese proceso uno utiliza un montón de agua y químicos para que esa piel se haga mucho más blanda y digamos que te guste al tacto, que tenga el color que te copa y como todo eso que es transformar la piel del animal en una piel que hoy, digamos, es como piacevole me viene, pero bueno. Comercializable. Exacto. Vendible. Vendible. Deseable. Me encantó. Y bueno, y eso es como que ese proceso se lleva, digamos, uno dice, bueno, desde que recibo la piel del matadero hasta que la vendo, todo lo que yo necesito del ambiente para crear el producto final. Entonces ahí es mucho más como la materialidad desde como el impacto que tiene la empresa hacia el ambiente. Yo al ambiente le pido agua y químicos. Después, digamos, yo utilizo ese agua, utilizo esos químicos y después hay unos outputs, ¿no? Que pueden ser, digamos, lo que hablábamos antes de esta parte grasa que puede ir a un bioestimulante y entonces tiene una segunda vida. O incluso, por ejemplo, si yo utilizo muchos químicos que están basados en cromo en las curtiembres. Entonces te queda un residuo que tiene metal pesado. Y vos ahí, el impacto es mi residuo con metales pesados que se va, digamos, a un destino final que es muy impactante. El metal pesado, digamos, es muy difícil después de gestionar. Limpiar, o sea, por lo que yo tengo entendido del metal pesado, es que después queda en la tierra y muchos de los cultivos lo absorben y termina siendo dañino para el cuerpo humano. Hay muchos metales pesados que tienen ese proceso, sí. Otros que no pueden ser ni siquiera absorbidos por las plantas y entonces como pueden incluso generar como la muerte de ese territorio, de ese terreno, de esa tierra, porque hay mucha concentración del metal pesado. Y entonces en este ejemplo, el impacto bidireccional, ¿cómo se podría aplicar? Bueno, genial. En este ejemplo vos decís, necesito agua, necesito químicos, entonces es como lo que yo le pido, pero después es mi emisión de cromo o mi emisión de metales pesados hacia el ambiente. Y son temas distintos, porque, por ejemplo, seguramente a tu grupo de interés, entonces volvemos al eje Y, te va a decir, a mí me interesa un montón que ese metal pesado no vuelva a mi comunidad, ¿no? Pero capaz la empresa te dice, bueno, eso a mí no me interesa tanto, me interesa que, no sé, el agua sea suficiente para mi proceso. Entonces están todos pensando en tener suficiente agua para el proceso. Y creo que ahí es donde el peso de los grupos de interés te va dando que ese tema es más o menos prioritario para la agenda ESG de esa empresa. Me encanta lo que estás diciendo porque de alguna forma me reafirmás la importancia de estar haciendo esto y de generar un cambio de la cosmovisión que tenemos de este mundo. Porque son prioridades. Entonces estamos hablando de personas que tienen elecciones y decisiones a partir de sus prioridades, que las prioridades son una jerarquía de valores que tenemos. Entonces depende mucho todas las decisiones que tenemos a partir de la jerarquía de valores que hacemos de nuestra vida y por lo cual decidimos. ¿Y cómo se construye la jerarquía de valores, Loli, para vos? Y la jerarquía la construimos generalmente a partir de nuestra experiencia de vida y las cosas que vamos nutriéndonos de información y de personas. ¿Está relacionada con la cultura? Completamente. Es tu recorrido de vida que estás inmersa en un contexto sociohistórico. Por eso también ahora nos damos cuenta que, o sea, Palo es la persona, el ejemplo concreto de cómo está cambiando este mundo. No sé, vos, a ver, hablemos de esto. En 1987 hubo el convenio que se llama The Common Future. Exactamente, y a partir de eso, la necesito.
Y a partir de eso se empezó a desarrollar un montón esta idea de muchos entes y muchas personas diferentes, y también se generó los 17 objetivos de la ONU, hay tratados internacionales que tratan de hablar de sustentabilidad, y se ve un cambio de cosmovisión en este mundo. La pregunta es, vos en tu recorrido, en el donde trabajaste en diferentes países, en diferentes empresas, donde estás hace 12 años trabajando en este mundo, justamente en la sustentabilidad, ¿vos ves un cambio? ¿Ves que hay de alguna forma que estos objetivos o estas ideas están impulsando, o vos por ahí sos la que lo impulsa? No, yo creo que hay un cambio, hay un recambio. Vos hablabas antes de los objetivos de desarrollo sustentable y, por ejemplo, esta empresa que hablábamos antes, la Curtiembre, tiene su plan ESG y cada una de estas actividades dentro del plan están relacionadas con un objetivo de desarrollo sustentable. Entonces nosotros le pedimos, le decimos, bueno, vos vas a impulsar una nueva tecnología para la reducción de uso de químicos, genial. ¿Eso a cuál objetivo de desarrollo sustentable está conectado? ¿Y cómo podemos nosotros medir el impacto que tiene esa empresa en los objetivos, a pesar de que sea mínimo, porque es una empresa en el todo entramado de empresas que hay en Italia y después relacionados con el mundo. Pero yo creo que lo más apasionante es que desde que se empezó a hablar de objetivos de desarrollo sustentable desde un lugar mucho más público, hoy para mí lo más apasionante es que cada vez está más integrado en la economía real. En lo que todos los días compramos. Vamos al supermercado y entendemos que se habla de sustentabilidad también en una góndola, o incluso en nuestras casas, en cómo tratamos digamos, no sé, a las personas en general. Y eso es lo más importante para mí de la sustentabilidad, que no es solo ambiental. La sustentabilidad es social y eso para mí es muy importante porque al final detrás del medio ambiente hay personas. Entonces uno no está solamente queriendo salvar el recurso agua, está queriendo salvar el recurso agua porque hay una comunidad que depende de eso. Y eso para mí es la conexión que cada vez más se hace en la economía real y para mí es lo más apasionante de lo que está pasando. Ok, ahora por ahí te quiero hacer entrar en un ámbito, un territorio un poco controversial y peligroso. Vos hablaste en un momento de entes públicos. Sí. Entonces a mí me gustaría saber, ¿cuál pensás que es el rol que los gobiernos o diferentes instituciones públicas pueden promover o pueden generar prácticas específicas promoviendo? ¿Cómo es para vos el rol que tendría que establecer por ahí los entes públicos en este mundo? Bueno, eso te lo respondería con mi experiencia personal de haber trabajado en Argentina y ahora trabajar en Europa. Yo trabajé 4 años en una empresa en Argentina en el área de sustentabilidad, en una empresa de alimentos. Y hoy acá, con todo lo que es la regulación europea, me doy cuenta cuán importante es estar en países donde la regulación acompaña esta transformación. Mi experiencia en Argentina empezó en 2016 y obviamente fue totalmente distinta, pero digo, creo que en esa empresa hablaba de sustentabilidad porque había un emprendedor totalmente iluminado que entendía que quería hacer crecer su negocio haciendo también un bien a la sociedad, al medio ambiente y que entendía el valor que había detrás como mucho más a largo plazo. ¿Encontraste esas personas? Sí, en Argentina, o sea, en esta empresa mi experiencia fue genial. De hecho, yo vine a Italia con un montón de bagaje de experiencias concretas. Yo ahí, por ejemplo, trabajaba con pequeños productores azucareros en todo lo que era como la mecanización de la producción y los efectos que tenía la mecanización en la calidad del suelo y distintas cosas, como para generar una agricultura sustentable del azúcar. Y cuando llegué acá hablaba de esos temas en empresas de acá, más pequeñas capaz, pero me decían como, nunca había hablado de agricultura sustentable capaz. O temas como de cadena de valor, donde decías, bueno, pero empezamos a hablar de sustentabilidad con proveedores y ellos decían como, nunca hablé de esto acá. Y creo que eso tenía Argentina, de que cuando encontrás emprendedores como iluminados que la entienden y la ven, hay un montón por hacer porque Argentina es un país súper creativo en ese sentido. Acá creo que lo que mueve es más la regulación y vuelvo a lo de los entes públicos que logran mover mucho la agenda, capaz en empresas que nunca se moverían si no hay regulación, pero bueno, encontrás menos esos pequeños modelos de negocio brillantes donde están como mucho más adelantados, porque guía la regulación y la agenda la guía mucho más como la Unión Europea en general. Pero desde el punto de vista de la regulación, entonces, ¿encontraste una regulación más rica acá en Europa o en Argentina? No, totalmente en Europa. Y creo que es lo que me motiva también a seguir trabajando acá, que hay tanto moviéndose a nivel regulación
que le da mucho valor a mi trabajo, porque a veces uno tiene que estar explicando como cómo es que te demuestro que lo que estoy haciendo tiene un valor para el negocio, y al poner la regulación en la discusión, como que lográs como de una forma más directa explicar que tiene sentido. Ojo que es peligroso también, ¿no? Porque no queremos hacer que la sustentabilidad sea solo, digamos, bueno, estoy alineado a una regulación y basta, ¿no? Como para mí lo más lindo de la sustentabilidad es que sea como encontrar el diferencial. ¿Cómo le encuentro mi diferencial de sustentabilidad a mi empresa sin tener que solamente alinearme una regla, ¿no? Porque si no, no hay tanto valor detrás. Si vos solo lo que haces es como compliance, al final no estás creando valor, porque estás solamente siendo igual que los demás. Me gusta esto. Quiero saber, este es chusmerío de empresas, completamente. ¿Conociste algún tipo de empresa por ahí más tradicional que a partir de las regulaciones gubernamentales tuvieron que por fuerza mayor cambiar su propio modelo de negocios y que no querían pero lo tenían que hacer por las regulaciones públicas que se generaron? Ay, interesante esta pregunta. Déjame pensar algún ejemplo concreto. Bueno, hay una regulación que ahora está moviendo mucho, que es en la Unión Europea, se llama la EUDR, que es la Deforestation Regulation. Y básicamente lo que está haciendo, él está pidiendo a todas las empresas que manejan materias primas de poder trazar que son free from deforestation. ¿Y cómo hacemos eso? Es básicamente empezar a hacer una trazabilidad de toda tu cadena para entender de dónde viene esa materia prima. Pongamos el café. Vos comprás un Illy Café en un café de Milano y decís, qué rico, pero después, ¿de dónde viene ese café? Bueno, viene de Colombia. ¿Y qué pasó en esa hectárea de producción de café? Y entonces lo que la regulación quiere es que vos le demuestres y le certifiques firmado, digamos, por un abogado, que ese pedazo de tierra donde se produjo tu café no viene de deforestación. O sea, antes no había un bosque que vos deforestaste para producir café. Y esta regulación está cambiando todo, porque el sistema alimentario tiene que empezar a entender cómo se mueven las materias primas en el mundo. Creo que acá entra un rol importantísimo la tecnología y la sustentabilidad, que para mí es un tema súper interesante, porque hay un montón de cosas que nunca se podrían hacer sin tecnología. Básicamente esa regulación está basada en todo lo que es como el desarrollo de satélites y de poder, digamos, de los últimos 5 años que se pudo, digamos, medir en forma de satélite los cambios en el uso del suelo, te juro, logran como demostrar que esa hectárea de suelo no era antes un bosque y ahora es una plantación de café. Para. Estamos monitoreados por satélites, que los satélites pueden ver cómo es el desarrollo de un territorio, ¿eso es lo que estamos diciendo? ¿O pueden también ver cómo está ese territorio? ¿Qué es lo que ve el satélite? Sí, básicamente Europa puso a disposición todo digamos, esta database de satélites que lo que hacen es monitorar en una forma como muy pequeña, que antes no se podía hacer, cómo está cubierto ese suelo. Obviamente que no te puede decir, tipo, hay un árbol ombú, ¿no? Pero te puede decir que la carga vegetativa de esa hectárea no llega a nivel hectárea, ¿no? Es un poquito más grande, pero digo, para que se entienda, digamos, puede entender cuál es la carga de vegetación que hay en esa hectárea y si vos podés, digamos, medir eso en el tiempo y tener todos los datos, podés comparar 2020 con 2024 y decir, bueno, este grano de café viene de estas coordenadas, porque eso es otra cosa, y estas coordenadas en los últimos 5 años no tiene deforestación. Yo por lo que tengo entendido, la tecnología de los satélites es algo que se viene desarrollándose bastante. Me contaron una historia que en 1994 en la embajada de un país específico en Argentina, el embajador tenía un cuadro que en verdad era una foto de la maceta de la puerta de su casa, que era perfecta definición, pero que estaba sacada desde un satélite. Wow. O sea, por lo que tengo entendido, la tecnología de los satélites es llega algo... a ese nivel. Y llega al nivel que vos decís que me parece todavía más alucinante, que es rastrear cómo es el recorrido del territorio. Sí, y de hecho eso para mí lo que está cambiando es como, o sea, todo el tema biodiversidad, que es un tema muy interesante y hoy, digamos, en lo que es los fondos de inversión está tomando como mucho tema en agenda, digamos, cómo impacta
la biodiversidad en la performance del fondo y al contrario también, cómo necesitas la biodiversidad para mantener esas empresas con su performance financiera. Es un tema para otro capítulo. Pero bueno, en ese sentido, digamos, todo lo que es la información a nivel satelital está ayudando un montón, porque no puedes medir, digamos, una selva, digamos, cómo cambian ríos y, digamos, muchos temas que son muy a nivel geográfico y necesitas como massive data. Entonces, ahí los satélites y toda la información satelital cubre un rol importantísimo. Tengo una pregunta con respecto a la trazabilidad. Con respecto a las materias primas, que la regulación va a requerir que se pueda entender de dónde vienen y que no haya habido deforestación al extraer estas materias primas. ¿Está relacionado con las certificaciones? ¿Por qué eso no lo puede hacer una certificación, por ejemplo? Está relacionado, es un mundo el de las certificaciones, digamos, de sustentabilidad justo con las materias primas. Podemos hablar de palm oil, RSPO, cacao, FSC, en todo lo que es papel y cartón, Better Cotton Initiative, decíamos antes, con todo lo que es el algodón, como que hay mucho de materias primas en certificación, pero siempre se focalizaron más en como la sustentabilidad de crear ese producto, ¿no? Como, bueno, la plantación de algodón, cómo hago una plantación que sea sustentable, como baja en pesticidas, que le pago bien a los empleados, etcétera. Del proceso. Exacto, pero no era tanto como histórico. Esta nueva regulación lo que está haciendo es que le está diciendo a todos esos productores de materias primas, al que vende el café, le dice, no me pongas solo, digamos, la certificación de que se hizo sustentable. Decime que además, en la historia de ese terreno que se usó, no sacaste un bosque que es de todos. O no destruiste el suelo y sus nutrientes. Sí, hoy no llega la regulación todavía a como la calidad del suelo. Hoy llega solo a como, decime que ahí no había un bosque y que vos lo sacaste para hacer tu café. Ok, a desarrollar entonces. Sí, pero digamos, esta regulación está cambiando, o sea, obviamente todas las empresas se pusieron en contra, dijeron, ¿cómo vamos a hacer? Es imposible, tenemos proveedores en todo el mundo. Y después, o sea, la dificultad para hablar de un Latinoamérica con los recursos que tiene y empezar a decir cómo vas a contactar a ese pequeño productor que te diga sus coordenadas, que te explique cómo gestiona el suelo, ¿no? Es como un esfuerzo enorme de la empresa de empezar a mover recursos hacia encontrar como todos esos mini actores que forman parte. Pero bueno, es lo que también la Unión Europea está buscando, como, bueno, empezá a mover a todos, no hables solo de tu, digamos, de tu nidito y de tu perímetro. Claro, entiendo. Con respecto a la Unión Europea, hoy salió la noticia de que se firmó un acuerdo de libre comercio entre Mercosur y Europa. Y en ese sentido, cuando leía hoy la noticia en el diario, decía qué interesante y qué desafiante va a ser para los productores y para aquellos que quieran vender de Argentina a Europa, adaptarse a las regulaciones europeas que son con un estándar un poco más alto que en Argentina. Hablo desde mi desconocimiento porque no sé sobre estándares de Mercosur y Unión Europea, pero por vivir acá me doy cuenta de que los estándares son más altos. Entonces, ¿cómo pensás que se pueden llegar a adaptar los productores argentinos a las regulaciones europeas para poder efectivamente hacer uso de este libre comercio? Bueno, es una pregunta compleja, no sé si tengo los recursos para responder, pero sí me viene como que a veces uno cree que Europa está mucho más avanzada en un montón de sentidos y creo que hay un rol de darle a Latinoamérica como en términos de innovación, de creatividad, digamos, de a veces un consumidor mucho más sensible, porque en general es un consumidor más joven, que empieza como a hacer muchas preguntas, hay mucho emprendedor, hay mucha pyme, y todo eso hace que como que la sustentabilidad no esté olvidada, porque hay una cosa como de un entramado económico que muchos dependemos de otros, entonces no está la grande empresa que dice, bueno, pongo mis estándares y que la gente se alinee, ¿no? Pero esto es un lugar como mucho más personal. Yo creo que no sé cómo impactará esto, me parece que seguramente es positivo porque Europa hay un montón de cosas que en este sentido tiene como más camino recorrido, eso es innegable. Pero siento que podemos estar muy bien preparados, porque sobre todo en ese sentido que hablaba antes de que no es la regulación en Latinoamérica que nos hizo cambiar nuestros modelos de negocio, es más como emprendedores creativos con una pasión hacia la sustentabilidad que decidieron hacer las formas distintas y que capaz convencieron al consumidor de que ese producto valía la pena, más que el típico producto, ¿no? O sea, al final en Argentina, ¿por qué terminás comprando
a un artesano, no sé, un pantalón hecho a mano, que irme al grande shopping y comprarme una cosa de 2,50 mangos, ¿no? Es porque crees en esa historia detrás, crees que hay un valor más grande que solo comprar un pantalón que me sirve, ¿no? No estás pagando solo la funcionalidad del pantalón. Y me parece que eso en Latinoamérica tiene mucha fuerza. Así que lo veo con esperanza e incluso positivo, de que también le va a traer a Europa como toda una competitividad creativa que está buena, que es no solamente hago esto porque me lo pide la Unión Europea y entonces termina siendo más como un peso regulatorio que un proceso de innovación, que para mí es lo más interesante de la sustentabilidad. A mí me quedó una cosita en el tintero con el tema de las nuevas tecnologías y la sustentabilidad. Entendí un poco el tema de los satélites, que obviamente me encantó, Big Data, y quiero saber, de alguna forma, la inteligencia artificial, no sé si de esto estuviste tocando la temática, pero ¿puede afectar o afecta de alguna forma el análisis de los criterios de ESG o existe algún tipo de amalgama, ¿cómo se dice? Incrocho. ¿Cómo se dice incrocho? Encuentro. ¿Existe algún tipo de encuentro entre la inteligencia artificial, Big Data y la sustentabilidad dentro de las empresas? Bueno, justo en el portafolio de este fondo tengo 3 empresas que trabajan en software y venden productos de inteligencia artificial. Y lo más interesante con lo que estuve en contacto es todo lo que es el impacto ambiental de los data centers. ¿Qué es un data center? Claro, ok. Un data center básicamente son espacios donde hay computadoras, macrocomputadoras, vamos a explicarlo muy simple porque ni siquiera soy una experta, pero hay estas computadoras como muy, muy, muy sofisticadas que hacen toda una gestión de data, de datos. Y básicamente en general están en lugares fríos porque generan mucho calor, porque en general cuando uno está cerca de una computadora siempre sale, digamos, ese calor del funcionamiento de la computadora. Y el recurso energético es muy alto. Altísimo. Y se usa también mucha agua para enfriar, hay mucha energía para hacerla funcionar, pero también se usa agua que pasa por todo el sistema. Imagínense un depósito gigante de miles de computadoras y energía que alimenta esas computadoras y energía y agua que las enfría para que puedan seguir funcionando. Y bueno, y ahí entré, por ejemplo, cuando me trajeron esta empresa, hice el análisis de materialidad, encontré data centers, la primera cosa fue como hay que gestionar el impacto ambiental de los data centers. Era un interés de los grupos de interés, era un interés de la empresa porque además hay un costo relacionado con la ineficiencia de ese data center. Hay una métrica muy importante de los data centers que se llama el PUE. El PUE es una métrica que te ayuda a entender cuánto es la eficiencia, o sea, cuánta energía utilizás para ese data center en el hardware, básicamente en la computadora, y cuánto usás para enfriar el espacio. Que es muy loco porque uno dice, tan importante es, y es sí, porque estas computadoras largan mucho, mucho calor. Google, digamos, los grandes data centers del mundo tienen estos data centers en lugares muy, muy fríos para no tener que poner tanta guita en la energía que se necesita para enfriarlo. Pero bueno, el mundo está creciendo en data, todo está en cloud, tenemos cada vez más apps y el impacto ambiental de todos estos datos es gigante. Así que bueno, volviendo a la pregunta de Artificial Intelligence, nos está trayendo un desafío ambiental enorme, porque los data centers se construyen para poder generar, digamos, esa velocidad que tiene la inteligencia artificial, porque básicamente la inteligencia artificial funciona porque tiene mucha data que puede como cruzar y darte una respuesta. Y todo eso es impacto ambiental. Así que como que nosotros justo tenemos unos data centers en Italia, no están lejos, pero tenemos todo un plan de transición ambiental ahí. Y después trabajar con la cadena de valor de nuevo, porque una parte son nuestros data centers de nuestra empresa, pero otra parte le pedís a Amazon que te dé un poco de espacio en sus data centers que están distribuidos en el mundo. Y en esa gestión de ese proveedor le tenés que decir, che, Amazon, me interesa que tus data centers sean eficientes, ¿no? Que no tengan este impacto ambiental. Pero bueno, es un mundo re interesante, complejo, poco cuantificado. Entiendo que este es un gran desafío que estás enfrentando en este momento, entender cómo gestionar y analizar los data centers, pero ahora me gustaría ir a un desafío que hayas ya enfrentado dentro de tu carrera, obviamente en relación con la sustentabilidad, y cómo lo pudiste superar. Bueno, qué divertido. Creo que el gran desafío de mi rol es poder conectar la sustentabilidad con un valor económico financiero.
Y eso es un poco también creo que lo que me mueve a hacer lo que hago, pero no tanto porque a mí me interese ese tema, digamos, el valor económico financiero, sino porque entiendo que cuando podés hablar de plata, podés hablar con mucha más gente y convencer a mucha más gente de hacer las cosas. Porque a la vez el mundo gira vivimos en un mundo capitalista y lamentablemente eso es lo que es como la moneda común y la forma común de entender el valor de las cosas. Todo el mundo quiere más plata, se entiende. O sea, entonces como que un poco me empecé a entender que si yo entendía de sustentabilidad, pero también entendía de finanzas y de cómo cuantificar el valor económico que hay detrás de lo que hago, podía convencer a más personas de que hagan más sustentabilidad. Y eso es un poco lo que me mueve. Creo que en tu pregunta, mi gran desafío en un momento fue entender cómo empezar a poder mechar estas dos cosas y cómo lo logré es un poco lo que hoy hago a nivel del fondo, ¿no? Yo cuando tengo que presentar una iniciativa de este plan ESG, les tengo que demostrar al equipo que tiene un retorno. Que es una cosa muy difícil de demostrar a veces, porque es bueno, yo pongo 10 y después te va a volver 10 y 5 más, ¿no? Ok, no es solamente una cosa filantrópica, como no es esta idea de como solo quiero un mundo mejor, también es como tratar de convencer a las personas que toman las decisiones para decir, vas a tener un mundo mejor y además vas a tener profit, de alguna forma. Tal cual. Y por eso también existen los fondos como los que trabajo yo, ¿no? Porque claramente no son gente filantrópica para nada, les encanta la plata y lo que quieren hacer es más plata. Entonces no ven en mí una persona como, qué bueno, viene la filantropía. Ven en mí en cómo hacemos más guita con esta persona que sabe de sustentabilidad y hoy la sustentabilidad empieza a ser un valor. Entonces para mí eso es interesantísimo, que empiece a ser un valor, pero también cuantificarlo. Entonces básicamente tuviste que convencer muchas personas para estar en el lugar donde estás. Recontra. Y me encontré con muchos desafíos de conversaciones donde me hacían mucho, digamos, esto, me desafiaban y bueno, pero hago esto y después ¿qué? ¿Voy a tener más ventas? O sea, porque el algodón normal me sale 0,5 y el algodón Better Cotton Initiative me sale 1,20. O sea, yo me llevo menos margen. El negocio no funciona, ¿por qué Better Cotton en vez de algodón normal? ¿Cómo superaste esta situación? Y creo que ahí es donde uno tiene que pensar un poco más a medio o largo plazo. Y eso es lo que para mí la sustentabilidad desafía a los mercados financieros, porque los mercados financieros tienen una idea muy cortoplacista. Es como, bueno, compro una acción y quiero que en 3 meses me dé un retorno, ¿no? Y cuando vos hablas de sustentabilidad tenés que poner guita en algo que tiene que crecer, tiene que madurar y después digamos, esa empresa o ese proyecto cobra valor. Entonces, el desafío fue mucho cambiar la lógica del tiempo, pero sobre todo poder empezar a hablar de plata. Ok, hablando de plata, inversiones. Imagínate que soy una persona que no lo soy, que tengo 60 años, ya hice una carrera, tengo plata, no sé qué hacer con mi plata porque bueno, ya estoy al final de mi carrera, estoy viendo qué onda, junté, pero quiero hacer algo nuevo, quiero invertir. ¿Cómo podría esta persona pensar en invertir de una forma responsable? Bueno, soy cero experta en finanzas, voy a avisar que no tengo nada de finanzas en mi background. Trabajo en un fondo de inversión, pero no es mi tema. Así que no te puedo dar como un consejo de qué hacer, cómo empezar a invertir, porque no sé en eso. Sí, lo que te puedo decir es que cada vez más hay muchos productos financieros que pueden ser bonos o, digamos, acciones, etcétera, que son distintos modelos para invertir, que tienen como ratings de sustentabilidad. Entonces, le das información al que quiere invertir y le decís, mira, te vas a comprar esta acción en esta empresa. Bueno, esta empresa tiene un rating A, esta empresa tiene un rating B o C. Y lo que hace eso es empezar a informar al inversor de que su plata va a tener un retorno económico financiero, pero si ese rating es muy alto, también va a haber un impacto como positivo. ¿Hay nombre de estos ratings o se llama rating de sustentabilidad? Rating ESG, se llaman ESG ratings. Hay un montón de agencias de ratings en el mundo muy conocidas como Sustainalytics, Moody's, etc. Una parte de mi carrera fueron 2 años en una agencia de ratings. Conozco ese mundo bastante antes de entrar como en este mundo más financiero. Pero lo que tienen esos ratings es que hoy hay miles de modelos y es difícil entender como de cuál me confío, ¿no? Que a veces
como esta cosa del greenwashing que, bueno, es compleja para la sustentabilidad. Pero si tuviera que dar un consejo, no es tanto un consejo de dónde invertir, sino como tener buena data sobre dónde están, digamos, los productos financieros sustentables. Uno puede poner guita y ganar plata invirtiendo y también generar un impacto social o ambiental. Y eso es lo que para mí el mundo financiero está empezando a querer como ofrecer a los inversores, que no es solo me das tu plata y te genera un valor económico, sino que además te aseguro que todo esto es el impacto social y ambiental que se lleva a ese valor económico. Incluso a veces con un poquito menos de retorno financiero, ¿no? Porque uno puede poner 10 y llevarse 15 y solo pensar en el retorno económico, o poner 10 y llevarse 14, pero además ver que hay, no sé, 2.000 personas formadas en tal tema, hay X toneladas de residuos recuperados, X toneladas de carbono reducidas, y todo eso te genera que donde pusiste la plata como que tenga un poquito más de sentido. Ok. Wow, perfecto. Muchas gracias por eso. Y no solamente te quiero agradecer por eso y te queremos agradecer por eso, sino también por todo el trabajo que haces. ¿Por qué te digo esto? Porque yo estoy pensando en los mentores o los libros o las cosas que habrás leído, pero para mí en este momento vos también sos una mentora. Y tu recorrido demuestra cómo la pasión y la determinación y también la idea de creer en algo también te puede llevar muy lejos y puede cambiar un montón de cosas. O sea, yo creo que vos sos un claro ejemplo de que con cabeza, con estudio y con mucha constancia podés llegar a lugares e involucrarte en vidas y en empresas que generan un cambio en este mundo. Pero al respecto de eso, gracias por eso. Y también me gustaría saber cuáles fueron tus mentores. ¿Hay personas o libros o algo que podés compartir que también desarrolló y generó tu visión para que por ahí también otras personas puedan tocar esas temáticas, esas personas, esos autores? Seguramente más como en el campus, después ahora voy a dar unos ejemplos más de libros o académicos que me gustan, pero seguramente en el campo mi primera experiencia en esta empresa argentina en el mundo alimentario fue como muy transformador, porque como que yo tuve la primera experiencia de decir se puede hacer negocios y se puede hablar de sustentabilidad de una forma muy responsable y funciona. Y verlo en una empresa argentina con todos los que son los, digamos, líos económicos de inflación y todo eso que a veces parece que la sustentabilidad es el último punto en agenda, me hizo creer que, entonces fue muy un mentor para mí, si querés, como ese modelo de empresa y decir, che, se puede, incluso en Argentina se puede, entonces se puede en todo el mundo, ¿no? Completamente de acuerdo. ¿Por qué no? ¿Por qué siempre los argentinos nos pensamos que estamos realmente en el culo del mundo y pensamos que lo estamos, pero no nos damos cuenta en verdad la cantidad de eso que decías vos antes, creatividad, de fortaleza, de resiliencia que se tiene en Latinoamérica? Muchísima resiliencia, esa es la palabra, muchísima resiliencia en Argentina. Es espectacular cómo nos reconvertimos todo el tiempo. Es el famoso diamante en bruto. Tal cual, tal cual. Y como esa cosa que también te da de emprendedor, a pesar de que sos parte de una empresa enorme y no sos dueña, tenés como una actitud emprendedora de como, che, quiero cambiar las cosas. Esto me lo tomo como propio, no es que voy, hago mi trabajo y me fui, ¿no? Como la pasión detrás de lo que hago. Bueno, así que eso seguramente como una lógica de mentor, pero más en el campo. Y después conectado con un poco lo que hablaba antes de conectar el valor ESG con el valor financiero, tengo dos personas que sigo un montón. Uno es un capo en Harvard que se llama George Serafeim y otra es una capa en NYU, en la New York University, que hay un Center of Sustainable Business que se llama Tansy Whelan. Y ellos dos son personas que generan mucho contenido que a mí me sirve para como generar instrumentos más prácticos. Y están en esta búsqueda, para mí son como líderes en el mundo, en esta búsqueda de conectar el valor financiero con el valor de la sustentabilidad y convencer que hay que mover capital hacia actividades sustentables porque hace bien a la economía, pero hace bien a todos. O sea, la economía no va a poder seguir en los próximos 50, 100 años si no empezamos a mover capital hacia ese tipo de actividades, porque al final hay una externalidad negativa, y volvemos a nuestro primer tema y nuestra primera pregunta de este podcast, que es que no estamos midiendo y que la economía no está midiendo y que en un momento como que no vamos a poder manejar.
Entonces, bueno, esos dos creo que son personas muy copadas y tienen mucho trabajo hecho en esto y los sigo un montón. No, a mí me gustaría saber si tuviera que dar algún consejo a alguien que está empezando su carrera en sustentabilidad como estudiante, una persona de 18 años salió del colegio, dice, bueno, me quiero dedicar a la sustentabilidad y quiero estudiar algo relacionado con esto y tener un impacto en mi vida profesional. A esa persona que está en cero, digamos, la caja vacía, ¿qué le recomendarías? Creo que mi consejo principal es que busque un tema y se apasione. Como sustentabilidad, de acá en adelante no va a ser más sustentabilidad como un grande sombrero, digamos, paraguas de temas, un poco como lo viví yo, porque ya el mundo está sofisticado. Entonces, como es re importante abrazar un tema, como entender qué te gusta. ¿Te gusta lo ambiental? ¿Te gusta la economía circular? ¿Te gusta la huella de carbono, biodiversidad? ¿Te gustan los derechos más en términos de diversidad de las personas? Temas con la comunidad local. Y en governance hay un montón, cyber security, toda la parte de tax transparency, accounting, o sea, hay muchas cosas copadas. Yo creo que está bueno como abrazar un tema y ser experto en eso. Mi consejo, hablo con mucha gente que me dice, che, ¿por dónde arranco? Y yo siempre les digo, seguramente entender el mundo de la sustentabilidad, pero después agárrate de un tema, porque eso te da el diferencial a veces. No es tanto como si un poquito de todo, de la agenda, digamos, de como dónde se está moviendo el mundo en sustentabilidad, pero no puedo como meterme a trabajar en un tema y transformar y traer creatividad. Así que el doble clic lo aconsejo mucho. Y después creo que mi mayor consejo es que este tema cambia tanto que hay que saber cómo amoldarse todo el tiempo, como el profesional en la sustentabilidad es un profesional como que se adapta constantemente. Creo que incluso hacer este podcast en un año les voy a contar cosas totalmente distintas porque como que está muy como en auge este tema y creo Estamos que... para hacer el podcast en un año, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Tiró la vía Claro, libre. el siguiente. No, pero digo, como es un tema que está en constante cambio y creo que eso hace que sea interesante, pero que te mantenga, como que tengas que estar todo el tiempo en constante como conocimiento, leyendo. Creo que la gente que no es estudiosa no puede hacer esto, porque la mitad de mi día de trabajo es estudio, es leer papers, es leer como, escuchar podcasts, entender como en qué se están moviendo un montón de temas y cómo incluso la sociedad opina de eso, que es interesantísimo también, porque la sustentabilidad se está moviendo hacia donde va, como los ay, Requisitos. los requisitos de la sociedad. La sociedad se está moviendo a donde van los requisitos de la sociedad. No sé, el ejemplo de Black Lives Matter, ¿no? Tipo, ¿por qué de un día para el otro se habla de diversidad, inclusión y de Black Lives Matter? Porque hay toda una población de millones de personas que puso ese tema en la agenda. Y eso cascadea a las empresas a que tipo, bueno, ¿y nosotros qué pensamos de Black Lives Matter? Incluso en Italia pasó, yo estaba acá. Entonces, como creo que el profesional de la sustentabilidad tiene que ser una persona apasionada, que elige un tema y lo abraza, que logra adaptarse y que no para de estudiar. Así que es complejo, pero para mí es súper apasionante. ¿Puedo agregar una? Curiosidad. Creo que todo lo que está diciendo es mantener activa la curiosidad en todo lo que te rodea y en la temática que te gusta. Re. Última pregunta y acabamos. Dale. Si todo lo que vos hiciste durante tu vida y lo que vas a hacer y por ahí cosas que leíste, todo desaparece. No existe nada más. Solo queda una hoja en blanco y las personas futuras que van a empezar con estas temáticas. ¿Qué 2 conceptos, 2 palabras, 2 frases les darías para que puedan empezar a trabajar en esto? Qué difícil, ¿no? O sea, una más fácil para terminar, ¿no? Ella le encantaba, o sea, me decía esta pregunta, le digo, pero le preguntamos antes si le hacemos esta pregunta porque por ahí es muy difícil. Bueno, Busca. No, voy a pensar. No, tengo. Me gusta que me desafíes. O sea, en esa hoja en blanco es como si yo estuviera tipo en una caverna y debería dejar un mensaje encriptado de 2 palabras que se llevan esos profesionales que empiezan a laburar en sustentabilidad. Me lo estoy imaginando así, ¿entendí bien? O frases, lo que sea. Sí, te lo imaginaste perfecto, me encantó la caverna. Ok. Seguramente una palabra que me viene es valor,
porque me apasiona encontrar el valor detrás de lo que hago, que no es solo valor económico financiero, sino valor, como ponerle el porqué a lo que haces. O sea, y a mí me encanta salir de ese rol de yo no hago filantropía, yo hago como negocios que valen la pena, digamos que. Entonces, como el valor concebido como valor en todo sentido, hace que el profesional de la sustentabilidad entienda que, bueno, me tengo que focalizar en valor, no en tipo, ay, me copan los bosques, pongamos, ¿entendés? Y no tiene un sentido, no expliqué por qué, no entiendo a quién le va a impactar positivamente. Así que valor seguramente, o sea, medio encriptado, ¿no? Capaz le pondría una frase más larga que explicar que tipo. Valor integral. Encontrar el valor en lo que haces sería como un consejo. ¿Por qué haces lo que haces? Claro, exacto. Y todo el tiempo desafiarte a hacerte esa pregunta en cuando lo estás haciendo. Em, y, y creo que otra palabra importante para los profesionales de la sustentabilidad es la empatía. Que creo que a veces es lo que cuesta mucho en personas que hacen como regulación y son personas como más de un contexto como más legal, que de repente quieren hacer sustentabilidad y como que no les entra como la situación, ¿viste? Dicen como, bueno, pero esto no, como qué pasa, y es que atrás hay personas y las personas tienen necesidades distintas y vivimos en culturas que se formaron de forma distinta. Entonces como que el profesional de la sustentabilidad tiene que lograr tener también todas esas capacidades como más soft, si querés, como mucho más humanas, para poder entender qué es lo que hay del otro lado y adaptarse. Así que para mí la empatía en este rol es muy importante, como capacidad menos que se estudia en las universidades, digamos, o en los MBAs, y es como a veces lo tenés, a veces lo podés construir con experiencias, pero como que no puedes trabajar en esto sin entender cómo, con quién estás hablando, cuál es el contexto, cómo te relacionas con esa persona y cómo entendés cuáles son sus problemáticas. Y capaz con un ejemplo concreto les pongo este ejemplo, vuelvo al productor azucarero de Tucumán, es como nunca vas a poder ir y decirle, estoy haciendo un programa de agricultura sustentable y te quiero decir que vos deberías tratar mejor a tu suelo. ¿Cómo lográs que esa persona entienda lo que le estás hablando? Capaz no tiene ni siquiera como un nivel alto de alfabetización. Entonces tenés que como totalmente empatizar con quién es tu interlocutor y poder llegar a tu objetivo final, que es que maneje mejor su campo, sus 5 hectáreas. Y eso para mí es 100% relacionado a la empatía que tiene el profesional de la sustentabilidad. Wow, gracias, me encantó. Espectacular, espectacular. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, Pablo, por estar acá. Realmente yo creo que has aportado mucho valor a este podcast. Nos diste un montón de información para pensar. Ojalá que a todas las personas que lo vean les sirva y te llamaremos de vuelta. Bueno, volentieri.